La mañana comenzó igual que todas las demás, sofocante, ruidosa y llena de prisa. Héctor Ramírez, con los hombros ya marcados por el peso de la caja de dulces y cigarrillos colgada en tiras de lona desteñida, cruzaba el centro de San Salvador como quien conoce un campo de batalla. Caminaba rápido, no por ansiedad, sino por hábito. Cada minuto detenido era una posible venta menos. Pero ese día, algo estaba diferente. No en el cielo, que seguía nublado como siempre, ni en las aceras, que bullían de gente. La diferencia estaba en él. Había algo acumulado dentro del pecho. No era ira, al menos no como él solía sentirla. Era una especie de presión, como si todo lo que nunca había dicho estuviera empujando de adentro hacia afuera, pidiendo explotar. Desde la adopción del Bitcoin, Héctor sentía que el mundo había cambiado sin que nadie lo consultara. Los turistas hablaban de modernidad, de un país adelantado a su tiempo, pero él solo veía el vacío en la cartera y las miradas desconfiadas, y cuando decía que no tenía celular, mucho menos aplicaciones. Ya había intentado descargar esa tal Chivo Wallet una vez, en un celular prestado. Se trabó 3 veces antes incluso de abrirse. Nadie explicó cómo funcionaba, nadie quiso saber si los vendedores ambulantes tenían acceso a la tecnología. El gobierno seguía adelante, sonriente, mientras él y tantos otros se quedaban atrás, invisibles. Héctor no sabía exactamente qué haría ese día, pero algo en su interior le decía que ya no podía seguir. Engallado, Héctor cruzaba la Plaza Barrios con pasos firmes y la mandíbula apretada. El movimiento de personas era intenso, funcionarios públicos apresurados, turistas tomándose selfies en la Catedral Metropolitana, policías de guardia observando todo con desinterés. Pero Héctor ya no veía nada de eso. Los sonidos de la ciudad, que normalmente lo envolvían como un ruido de fondo, estaban amortiguados dentro de su cabeza, como si el mundo estuviera lejos. Solo podía oír su propio corazón latiendo con fuerza. Y entonces, cuando oyó las sirenas cortando la avenida, supo que era ahora o nunca. Se acercaba un combo presidencial y Héctor, en un impulso del que ni él mismo sabía de dónde provenía, avanzó por el carril de la calle, posicionándose justo en medio, entre la multitud y los autos negros que se aproximaban. Un guardia gritó, otro sacó su arma, pero nadie tuvo tiempo de actuar. El combo se detuvo. Un silencio incómodo se apoderó de la plaza. Los seguranzas estaban tensos, listos para inmovilizarlo, pero antes de que alguno de ellos se moviera, la puerta del auto delantero se abrió, y de allí salió él, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, rodeado de flashes y miradas. Por un momento, todos contuvieron el aliento. ¿Qué quería ese hombre de gorra y camisa arrugada? Héctor, con los ojos fijos en el presidente, respiró hondo y dijo, no en voz alta pero con firmeza, sé que usted tiene prisa, pero ya no aguanto no ser escuchado. Yo existo, y hoy necesitaba que alguien supiera eso. Bukele se detuvo, observando el rostro cansado de Héctor. No había ira en los ojos del vendedor, solo una mezcla de desesperación y coraje. En un gesto que nadie esperaba, el presidente levantó la mano, indicó a los seguranzas que se retiraran y dijo, «Hable, estoy escuchando». Por algunos segundos, Héctor sintió que se paralizaba, no por miedo, sino por no saber por dónde empezar. Nunca había hablado con una autoridad, mucho menos con un presidente, pero cuando vio que las personas a su alrededor comenzaban a acercarse, celulares en mano, ojos atentos, sintió algo diferente. Por primera vez lo veían. Usted habla de futuro, de Bitcoin, de tecnología, pero nosotros aquí en la calle ni siquiera tenemos acceso a Internet. Yo intenté usar la billetera digital, lo juro, pero mi celular es prestado, se traba, no funciona. Nadie me enseñó nada. Y aun si funcionara, la gente no quiere pagar con eso en la calle.
Yo vendo para comer en el día, no para descifrar códigos. Bukele escuchaba en silencio, con la expresión seria, sin interrumpir. Era como si él también, en ese momento, se hubiera detenido en el tiempo, absorbiendo cada palabra que provenía de un mundo que rara vez observaba de cerca. Las palabras de Héctor llegaban titubeantes, pero con una crudeza sincera que atravesaba cualquier protocolo. Habló de los días en que no vendía nada, de los hijos pequeños que comían solo arroz porque el frijol estaba demasiado caro. Habló del miedo constante de perder lo poco que tenía, de cómo la tecnología parecía haber sido hecha para otros, no para él. No estamos en contra del cambio, presidente. Solo quería que nos recordaran cuando implementaran esos cambios. A su alrededor, el silencio era absoluto. Incluso los curiosos que antes filmaban ya no decían nada, solo observaban. El contraste entre los dos hombres, uno vestido con sencillez, sudoroso, sucio de la calle, el otro impecable rodeado de seguridad, creó una escena que nadie allí imaginaba presenciar. Y aún así, en ese instante, solo estaban ellos dos. Uno hablando con el corazón en la mano, el otro intentando comprender un país que tal vez nunca había visto tan de cerca. Bukele respiró hondo, miró brevemente a su equipo, visiblemente desconcertado, y tomó una decisión que nadie esperaba. Ordenó que trajeran una silla, se sentó allí mismo en la acera e invitó a Héctor a sentarse a su lado. No había cámaras oficiales ni discursos preparados, solo un presidente sentado al lado de un vendedor ambulante en plena calle, con la gente alrededor siendo testigo de todo. Explíqueme de nuevo, a su manera. Quiero entender en qué estamos fallando. Héctor vaciló por un segundo, pero pronto se dio cuenta de que esa era quizás la única oportunidad real de ser verdaderamente escuchado. Comenzó a describir cómo funcionaba el día a día en las calles, cómo las ventas estaban cayendo, cómo la burocracia para conseguir ayuda era inaccesible para quien ni siquiera sabía cómo llenar un formulario en línea. Habló de la vergüenza de pedir ayuda, de la sensación de estar siempre al margen. Mientras Héctor hablaba, otras voces empezaron a surgir. Una mujer con un carrito de pupusas contó que había tenido pérdidas al intentar aceptar Bitcoin y no poder retirarlo. Un joven repartidor se quejó de la inestabilidad del sistema digital. Cada relato añadía una pieza a un rompecabezas que el gobierno parecía no haber armado aún. Bukele escuchaba todo con atención, sin interrupciones, y poco a poco fue tomando notas en su propio celular. No había seguranzas apresurándose, ni asesores susurrando al oído. Era como si ese momento hubiera derribado todas las barreras del cargo. Para Héctor, eso ya era una victoria. Por primera vez, sentía que alguien del otro lado realmente estaba prestando atención. Y más que eso, que su voz podía tener algún valor. Cuando la conversación terminó, habían pasado más de 40 minutos. El equipo presidencial parecía inquieto, pero Bukele permaneció allí hasta el último comentario. Antes de levantarse, estrechó la mano de Héctor y dijo algo que pocos oyeron, pero que él jamás olvidaría. «Hoy me abriste los ojos». Con un gesto simple, el presidente volvió al auto y partió, dejando detrás un grupo de personas atónitas. Héctor se quedó quieto un rato, tratando de entender lo que acababa de suceder. No hubo promesas formales ni garantías inmediatas, pero algo había cambiado. Sentía en el pecho, por primera vez en años, que tal vez, solo tal vez, había hecho alguna diferencia. Cuando volvió a caminar, la gente lo saludaba con respeto. Nadie se reía más del vendedor ambulante. Ahora era el hombre que tuvo el valor de hablar. Esa noche, Héctor llegó a casa y le contó todo a su esposa. Ella, primero, pensó que estaba bromeando. Luego lloró en silencio. Al día siguiente, los periódicos estaban en ebullición.
El video del encuentro se había esparcido por las redes sociales, viralizándose en las noticias. Vendedor desafía a Bukele y es escuchado en plaza pública, decían los titulares. En medio de la polémica y el impacto del momento, algo inesperado sucedió. Héctor fue llamado al Ministerio de Economía. Pensó que era una broma, pero la invitación era real. Allí fue recibido por un equipo que quería entender mejor sus sugerencias. Reiteró todo lo que había dicho en el encuentro: la dificultad con la tecnología, la falta de apoyo a los pequeños emprendedores, la urgencia de crear algo que atendiera a quienes estaban fuera del sistema. Para su sorpresa, la reunión no fue simbólica. Los técnicos anotaron todo, hicieron preguntas y al final le agradecieron como si fuera un experto. Por primera vez, Héctor salió de un edificio gubernamental con la sensación de que su opinión importaba. 3 días después, en una conferencia de prensa transmitida en vivo, el gobierno anunció el lanzamiento de Emprende El Salvador, un programa dirigido a pequeños emprendedores como Héctor. La propuesta incluía microcréditos con bajos intereses, capacitación digital gratuita y acompañamiento individual para negocios informales. Para asombro general, el nombre de Héctor fue mencionado como inspiración para la creación del proyecto. Más aún, fue invitado a integrar el consejo consultivo del programa junto a especialistas y representantes de comunidades locales. Al escuchar su nombre en la televisión, Héctor sintió que sus piernas flaqueaban. Su esposa lloraba de emoción en el sofá. Aquella imagen, él siendo recordado como agente de cambio, era increíble. Incluso sus vecinos, antes indiferentes, lo miraban con admiración. Lo invisible se había convertido en referente y por primera vez sentía orgullo de lo que era. Los días siguientes fueron de intenso movimiento. Héctor empezó a asistir a reuniones, participar en entrevistas e incluso dar sugerencias para los materiales de formación de los nuevos emprendedores. Seguía vendiendo en las calles, pero ahora también ayudaba a construir caminos para otros como él. Con el apoyo del programa, obtuvo acceso a Internet, orientaciones de negocio y un microcrédito inicial. Invirtió en un pequeño taller de artesanías con su esposa, donde comenzó a vender piezas hechas a mano con materiales reciclados. Algo que ya hacía de forma improvisada, pero que ahora contaba con estructura y mercado. ¿El nombre de la marca? Raíces de Calle, como forma de nunca olvidar de dónde venía. La primera vez que vio a alguien comprar una de sus piezas a través del sitio del proyecto con entrega internacional, se quedó en silencio durante largos minutos. Era como si el mundo finalmente hubiera abierto una puerta para él. El taller creció rápidamente. En pocos meses, Héctor ya había contratado a 2 vecinas para ayudar en la producción, y su pequeño espacio se convirtió en un punto de encuentro para otros vendedores informales que querían aprender de él. Poco a poco comenzó a dar talleres, explicar cómo funcionaba el programa, enseñar a navegar por lo básico de Internet y de los pagos digitales. Lo que más repetía era: si yo pude, ustedes también pueden. No había arrogancia en sus palabras, solo el sincero deseo de levantar a otros. Sabía que aún enfrentaría dificultades, que no todo sería simple. Pero ahora contaba con herramientas. Y lo más importante, había esperanza. Lo que comenzó como un acto de desesperación en la calle se transformó en un movimiento silencioso pero poderoso de transformación colectiva. Un año después, el presidente Bukele apareció de sorpresa en el taller, sin cámaras oficiales, sin evento protocolario. Solo él, acompañado de 2 asesores, queriendo ver con sus propios ojos lo que había nacido de aquel encuentro. Héctor lo recibió con el mismo respeto directo de antes, sin formalidades. Mostró las nuevas piezas, presentó a los empleados, relató los desafíos y logros. Bukele escuchó todo con atención y al final preguntó si aún faltaba algo.
Héctor no dudó. Faltan más mujeres en el programa. Mucha gente tiene talento, pero no tiene voz. El presidente guardó silencio por algunos segundos, luego simplemente asintió. La semana siguiente se anunció la ampliación de Emprende El Salvador, con un enfoque específico en la inclusión femenina. Para Héctor fue la confirmación de que el diálogo genuino aún era posible, y que el coraje de uno puede, sí, encender la transformación de muchos. Con el tiempo, Héctor comenzó a ser invitado a conferencias, tertulias y encuentros con jóvenes emprendedores. Aún se sentía extraño con tanta atención. Seguía usando la misma ropa sencilla, el mismo estilo directo, sin rodeos. Pero ahora hablaba con mayor firmeza. Conocía el peso que llevaba su historia. No fue suerte, decía. Fue coraje mezclado con necesidad. Lo que sorprendía a quienes lo escuchaban no era lo que había conquistado, sino cómo hablaba de ello sin vanidad. No se veía como héroe, ni como líder. Se veía como el reflejo de tantos que estaban en las calles, esperando a que alguien se detuviera y escuchara. Muchas veces, después de un evento, alguien se acercaba en silencio y le decía: «Tú dijiste lo que siempre quise decir». Y en ese momento de identificación, Héctor sentía que su papel estaba cumplido. A pesar de los logros, nunca olvidó lo que lo impulsó al principio: la ira silenciosa de ser ignorado, esa sensación de ser invisible, de existir sin ser notado, seguía siendo una herida que cargaba, pero que ahora se había transformado en motor. Sabía que aún había cientos, quizás miles como él, repartidos por las ferias, mercados y aceras, luchando por sobrevivir en medio de políticas que no los veían. Por eso, cada vez que lo llamaban para dar su opinión sobre nuevas medidas, insistía en recordar la base. No aceptaba discursos prefabricados, ni soluciones de arriba hacia abajo. Pedía ser escuchado, y más que eso, pedía presencia. Siempre decía que el verdadero cambio comienza cuando alguien se siente visto, de verdad, por quien tiene el poder de decidir. Esa era la llama que mantenía encendida día tras día. El impacto del programa Emprende El Salvador comenzó a notarse en las estadísticas, pero también en los rostros de las personas. Vendedores informales que antes luchaban por vender en el semáforo, ahora tenían carritos organizados, con maquinitas de pago e incluso presencia en línea. Pequeños negocios ganaban fuerza en comunidades antes olvidadas. Lo que más llamaba la atención era que la mayoría de esas historias empezaba igual. Alguien había escuchado a Héctor en algún evento, visto su entrevista o simplemente había oído su nombre y quiso entender cómo había llegado hasta allí. Se había convertido en símbolo de un nuevo tipo de liderazgo, no político ni técnico, sino humano. Un liderazgo que nacía de la escucha, de la experiencia real, de la disposición a enfrentar el miedo de ser ignorado. Y eso inspiraba mucho más que cualquier campaña publicitaria. Un día, un grupo de estudiantes de periodismo pidió entrevistarlo. Querían saber cómo se sentía al ser el rostro de un cambio tan grande. Héctor pensó unos segundos antes de responder. ¿Saben lo que siento? Que todavía vendo lo que siempre he vendido, esperanza, solo que ahora viene de otras formas. Los jóvenes sonrieron, pero comprendieron lo que quería decir. Para él, lo más importante no era el cargo en el consejo, ni los viajes o las invitaciones. Era mirar a los ojos de alguien que aún vivía lo que él vivió y poder decir con verdad: tú puedes cambiar tu vida, estoy aquí para demostrártelo. Sabía que su historia había ganado fuerza, pero lo más bello era ver que ya no era solo suya. Era de todos aquellos que, en algún momento, también fueron invisibles y decidieron no callar. Pero lo que nadie olvida, ni él, es cómo empezó todo. Un gesto impensado, un paso adelante, un momento de impulso en medio de la calle. A veces, cuando cuenta su historia a alguien, el mismo Héctor se pregunta cómo tuvo valor. Dice que fue el cuerpo, el
que se adelantó antes de que la mente entendiera, pero en el fondo sabe. Aquello se venía construyendo desde hace mucho tiempo, dentro del silencio, dentro de la rabia contenida, dentro del cansancio de no existir para quienes deciden. Ese día, él no fue un héroe, fue simplemente alguien que llegó al límite, y quizá por eso fue tan verdadero. No hubo cálculo, ni guión, solo la urgente necesidad de ser escuchado antes de que fuera demasiado tarde. Con el tiempo, empezó a visitar comunidades en 1900, el interior del país, llevando la experiencia del programa, escuchando historias, conectando a pequeños comerciantes con nuevas oportunidades. Cuando viajaba, hacía cuestión de caminar como siempre había caminado, con zapatillas gastadas, mochila a la espalda, manera sencilla. Era común que la gente no creyera que ese era el mismo Héctor de la televisión. Le gustaba eso, mostraba que no era necesario cambiar quién uno es para crecer, que no era preciso abandonar las raíces para dar frutos. En 1900, cada conversación reiteraba que el cambio más importante es el que ocurre por dentro, cuando alguien entiende que tiene valor, que puede contribuir, que merece ser escuchado. Y eso, decía con convicción, es lo que transforma un país de verdad. Una tarde, mientras organizaba unas cajas en el taller, Héctor encontró un viejo cuaderno que usaba cuando aún vendía en la calle. En él, anotaba cuánto vendía al día, lo que faltaba comprar en casa y algunas frases sueltas que escribía para sí mismo. En 1900, una página amarillenta, garabateada apresuradamente decía: «Quizás muera sin ser visto». Leyó esas palabras en silencio durante un buen rato, con los dedos apoyados sobre la hoja. Aquella frase parecía escrita por otra persona. No porque hubiera olvidado cómo era sentirse invisible, sino porque ahora sabía cuánto puede atravesar una voz, aunque sea solitaria, incluso muros. Guardó el cuaderno con cuidado, como si fuera un relicario de todo lo que ya había superado. Era un recordatorio. Nadie nace invisible. Es el mundo el que, a veces, decide no ver. Hoy, siempre que algún periodista o político trata de resumir su trayectoria como un cuento de superación, él responde con calma: «No es un cuento, es vida real». Y repite que no quiere ser un ejemplo distante, quiere ser un puente, porque sabe que aún hay miles de Héctors por ahí, cargando bandejas, empujando carritos, cosiendo en silencio, esperando una mirada. Su lucha no era para ser protagonista, era para que nadie más tuviera que gritar para ser escuchado. Esa es la verdadera transformación, cuando el poder baja del palacio y se sienta en la acera para escuchar de verdad. Cuando las políticas públicas tienen nombre, rostro y olor a calle. Cuando un país mira a sus invisibles y los reconoce como parte esencial de lo que es. Meses después, durante un evento nacional del programa Emprende El Salvador, Héctor subió al escenario para hablar ante cientos de personas. Estaba nervioso, pero no de miedo. Al tomar el micrófono, respiró hondo y dijo simplemente: «Todo lo que me pasó puede pasarle a cualquiera aquí. Solo hace falta que alguien escuche, de verdad». El auditorio quedó en silencio. No necesitó más palabras. Esa era la esencia de su historia. Una historia que no comenzó con un plan, sino con un grito contenido, con el coraje de quien, aún cansado, decide no callar. Y ese día, mientras bajaba del escenario aplaudido por gente que, como él, venía de los márgenes, supo que nada de aquello era cuestión de suerte. Era sobre presencia, sobre existir con dignidad y sobre recordar que cada paso fuera del guión puede, sí, cambiar el rumbo de un país entero. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué hizo que Bukele detuviera ese combo ese día. Algunos asesores dicen que fue un impulso, otros hablan de estrategia, pero quienes estuvieron allí, quienes vieron de cerca, aseguran: fue algo diferente, como si,
por un instante, el poder se hubiera dejado tocar por la cruda verdad de quien vive al margen de las estadísticas. Eso no se repite todos los días, pero quedó marcado como el momento en que lo invisible habló y fue escuchado. Un acontecimiento raro, casi increíble, pero que sucedió y que sigue resonando, no en las instituciones, sino en las calles, porque la semilla que Héctor plantó no brotó en el palacio, sino en el asfalto caliente de las aceras donde todo comenzó. Y si esta historia te tocó de alguna manera, si crees que aún hay muchas voces que necesitan ser escuchadas, entonces no dejes que este video acabe en silencio. Dale me gusta, comenta y comparte, porque cada vez que se cuenta esta historia, gana fuerza. Y quién sabe, quizá un día inspire a otro Héctor a levantarse y a cambiar todo de nuevo.